Súper. Se me quedó pegada la Vero, ¿no? Sí, Sí, está pegadísimo. BTR. Salió, Y parece que se salió. sí, se salió. Ya, bueno, todo bien. Lo retomo yo, si al final igual iba a venir, me toca a mí. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Tenemos una convocatoria bien grandota, así que voy a retomar un poco lo que alcanzó a decir la Verónica. Antes que nada de partir, les pediría nomás, bueno, me imagino que se ve mi pantalla con la presentación y Sí, en el grupo del chat puse un link donde les pido que porfa ingresen los que se han ido Mauricio, ahí sumando yo ya para viste, registrarse. perdón, es que salí eyectada, de- Tu pero conexión está está fallando. intermitente, así que supongo que tú agarraste el pandero y ya Claro, estás claro, dando así que todo bien. Súper, todo así bien. que tranquilo, ya estamos. No, eso, recordarles nomás de ponerse en el chat y registrarse. Y bueno, el contexto general de estas charlas, como lo estaba contando la Vero, es que son tres, a ver, dentro de lo que estamos trabajando en el APL está el tema de cómo sensibilizar e informarnos más sobre este tema y obviamente tratando de hacerlo desde las distintas aristas de las cuales la propia red se gesta, ¿ya? Y eso tiene un contexto ambiental mayor y de alguna manera la primera capacitación que hicimos, que fue la semana pasada, eh, estaba mucho más enfocado en cómo sensibilizar a un público que quizás no estuviera familiarizado en nada de estos temas y se partía hablando más desde lo que es el concepto de economía circular y cómo la responsabilidad extendida del productor puede hacer sentido en esta lógica. La charla de hoy día ya es para gente que ya esté más familiarizada con la ley, o con el concepto de responsabilidad extendida del productor, o sea, pensado idealmente para personas que en la empresa ya están viendo estos temas o ya viéndolo, y el contenido que van a ver no es necesariamente súper nuevo en términos de lo que se dice, porque más que nada lo mismo que está puesto a raíz de la ley y de los análisis que nosotros hemos hecho en general desde la Cámara, desde otros lados. Eh, pero sí la idea es por lo menos validar que el contenido que está acá hace sentido como para poder tenerlo como una línea base de lo que todos estamos entendiendo de qué es lo que es la red, cómo funciona, qué cosas hay que tener en cuenta y también cómo se baja la realidad de los aparatos eléctricos electrónicos que, eh, a diferencia de otros productos, ¿no es cierto?, tienen particularidades que lo hacen un poco diferente y lo cual requiere también de atención, ¿ya? Entonces, para comenzar, bueno, la idea es partir entendiendo un pequeño contexto, ¿no es cierto? Esta ley, que es la ley 20.920, se promulga en mayo del 2016, viene de una lógica, de un diagnóstico inicial desde cuando Chile decide formar parte de la OCDE, o sea, desde el 2005 que se hace una revisión del desempeño ambiental de Chile como uno de los criterios que se tiene que tener para pertenecer a la OCDE y el 2010 efectivamente entramos a la OCDE con el compromiso de mejorar varias de las brechas ambientales que teníamos y de una de esas se tradujo en la creación del Ministerio de Medio Ambiente, no sé si se acuerdan, antes estaba la CONAMA, y el Ministerio de Medio Ambiente como propiamente tal nace en 2010, y, y dentro de las primeras brechas o de las primeras políticas públicas que se deben implementar está la gestación de la ley REP, o de fomentar el reciclaje prácticamente, que en los países de OCDE la mayoría se hace a través de la REP, ¿ya? De la responsabilidad del productor. Entonces, en un contexto más macro, que era lo mismo que hablábamos la vez pasada, esto se alinea con una mirada de economía circular, no porque la red haya surgido desde esta visión, sino que es al revés, viene a acoplarse a un concepto que hoy está tomando mucha más fuerza, y eso pasa porque como concepto detrás en lo que está en la red, y que es una lógica que también aplica para los principios base de lo que es la economía circular, tiene que ver con la mirada de la jerarquía del manejo de residuos, que es esta pirámide invertida, en donde vemos que
las cosas que están abajo son las que menos queremos que pasen y por eso son como la puntita más estrecha, y de ahí para arriba queremos ir aumentando en cantidad. Entonces vemos que las prioridades, ¿no es cierto?, son la prevención, la reutilización y el reciclaje, que es prevenir la generación de un residuo, y si no puedo hacer eso, tengo que hacer la disposición racionalmente ambiental más correcta, que vendría siendo como en orden de prioridad, y esto básicamente por el nivel de daño al ambiente que genera, ¿no es cierto? Tenemos la valorización energética, ojo, que tiene que ver con transformar los residuos en energía, muchas veces a través de procesos de pirólisis en hornos controlados, pero también como la coproducción que sucede cuando se produce cemento y también se ocupa como combustible, ¿ya? La lógica más convencional pareciera que contraproducente el hecho de la incineración de residuos, pero a pesar de lo directo que se puede ver, muchas veces y en la gran mayoría de los casos, es un proceso más limpio que disponer las cosas en un relleno sanitario, en un vertedero, que quedan enterradas por cientos de años y no hay una capacidad tan clara de los sistemas naturales de poder absorberlo en un corto plazo. Entonces, probablemente en 500 años más nos sigamos encontrando con hoyos tapados de basura, ¿ya? Entonces, en esta lógica de transicionar, ¿no es cierto?, nos encontramos con que se promulga esta ley, que el número es la 20.920, ¿no es cierto?, pero el nombre es Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje. Entonces, ojo que no es solamente, ¿cómo se llama esto?, la responsabilidad extendida del productor, sino que también tiene otros instrumentos que van a incentivar el reciclaje, entre otras cosas. Un segundo. Perdón, que ahora que soy anfitrión también tengo que aceptar a la gente que entra, entonces me están preguntando de cómo entrar. Voy a pedir que le pregunten a Vero. Mauro, si quieres me devuelves el anfitrión, yo estoy acá. Sí, no, o sea, lo que pasa es que si podía atender a la Nicole de Samsung, escríbele. Buenísimo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley Marco? Bueno, tiene como por objeto dos cosas. Disminuir la generación de residuos y fomentar la reutilización, el reciclaje y otros tipos de valorización, ¿ya? Esos son como los dos principios clave y el foco y la columna vertebral de todas las acciones. Entonces, como se fijan, disminuir la generación de residuos, hay varias formas de poder hacerlo, y fomentar la reutilización, el reciclaje y otros tipos de valorización también hay varias formas de hacerlo. Y en particular, la ley acá marca dos cosas. Dice, bueno, uno es este esquema de la responsabilidad extendida al productor, y otro es incorporar instrumentos de gestión de residuos, que muchas veces uno no los tiene tan en la cabeza, pero por ejemplo cuando uno habla de implementar un sistema de envases retornables, eso es un instrumento de gestión de residuos que te ayuda, por ejemplo, a disminuir residuos porque transformaste los elementos desechables en reutilizables y creas un circuito y una logística y toda una forma de crear un proceso de devolución de envases que puede funcionar y que puede ser efectivo para ciertos casos. ¿Cuál es el fin último de la ley? Y como de todas las tónicas ambientales, es proteger la salud de las personas y el medio ambiente, ¿ya? Entonces, también es importante a veces tener esto en mente porque las normativas ambientales tienden a generar restricciones y esas restricciones tienden a traducirse en distintos impactos dentro de nuestras organizaciones y muchas veces cuesta hacer esos cambios. Y por lo tanto, si uno no tiene claro el norte de por qué está pasando esto, es difícil, obviamente, tener la claridad para poder ver si es que esos cambios son pertinentes o no. Entonces, creo que esto es como lo esencial en entender la lógica detrás de la ley, ¿ya? Aparte de eso, se aplican ciertos principios, de aquí no los voy a leer todos, pero me voy a tener más que nada en dos, los primeros dos. Yo creo que el principio esencial de la REP, y el cual nace, es decir, el que contamina paga, que es tratar de entender cómo todos los actores dentro de una cadena de abastecimiento, de valor o de consumo, todos generamos residuos y cómo cada uno se puede hacer responsable de la externalidad negativa que está generando ese residuo. Es como el principio base y la lógica que yo les diría un poco irrefutable de la red. Es básicamente decir, bueno, si usted va caminando en la calle, no tire el papel al suelo, ¿ya? Hágase cargo de esa externalidad
como sea, pero aplicado, ¿no es cierto?, a nuestros sistemas complejos de producción industrial, que no es tanto como llegar y solamente decirte, oye, recoge el papel, sino cómo realmente creamos la posibilidad de hacerlo. Y eso conversa con el segundo principio, que es el gradualismo, que es decir, bueno, esta transición no la vamos a poder hacer de manera inmediata, sino que necesitamos poder hacerla, ¿cómo se llama esto? Con pausa, o sea, no con pausa, pero con gradualidad en respecto a las metas que se deben cumplir, ¿ya? Además de eso hay otros elementos, dentro de eso está la jerarquía de manejo de residuos, la inclusión, etc. ¿Ya? Entonces tenemos el core de la ley, y después vemos que tienen estos principios, y finalmente la responsabilidad extendida al productor, que es el instrumento principal, es una mirada más que nada económica de cómo poder ordenar la gestión de residuos a lo largo de los distintos actores de la cadena. Y lo que especifica en verdad el concepto es que obliga a los productores a que extiendan su responsabilidad a través de organizar y financiar la gestión de los recursos derivados de los productos que colocan en el mercado, ¿ya? Y esto es como el meollo final, ¿no es cierto? Yo como productor voy a tener una nueva responsabilidad que antes no existía, ¿no es cierto?, de organizar y financiar la gestión de residuos post-consumo de mis propios consumidores, ¿ya? No hay que sorprenderse de este tipo de lógica, esto existe hace como ya 30 años, y nació como una política en 1992, y creo que en el 94 o 95 se implementó por primera vez en Alemania, que lo que busca al final es que las empresas incorporen los costos de los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, ¿ya? Y esto es lo que yo les digo, que son lógicas desde la política pública de gestión ambiental, que cada vez van a ser más de este estilo, en el sentido de que necesitamos encontrar formas de gestionar las externalidades que hoy asumimos como negativas, pero que al mismo tiempo las termina absorbiendo la sociedad o el medio ambiente, ¿ya? ¿Cuáles son, o cuál es el foco de la responsabilidad extendida del productor? Porque uno puede decir, bueno, hay cientos de productores de distintas cosas, ¿cómo funciona esto? Y ahí obviamente también se acota bastante. Se nombran 6 llamados productos prioritarios, pero el día de mañana podrían haber más. Y si se fijan, tienen una lógica más o menos particular para poder determinarlo como producto prioritario. Están las pilas, las baterías, los aceites lubricantes, los neumáticos, envases de embalaje y aparato eléctrico electrónico. ¿Y por qué son productos prioritarios? Porque son de consumo masivo, de volumen significativo, poseen algunos componentes considerados residuos peligrosos, son factibles de valorizar y se puede generar una regulación comparada entre ellos. Y esto también significa que a futuro también pueden entrar otros productos prioritarios nuevos, ¿ya? La tendencia en general es que los residuos hospitalarios pasen a ser de este estilo, los diarios, revistas y papeles en general. También se habla de los automóviles y otros artículos, los pesticidas, son elementos que podrían el día de mañana ser productos prioritarios una vez que uno ya tenga este esquema REP andando y que se entienda un poco como la lógica, ¿no es cierto? ¿Quiénes participan en la responsabilidad extendida del productor? Porque ya tenemos la definición, los principios, a qué productos afecta, a qué productores, ¿no es cierto? Qué cosas que están comercializando me afectan. Pero quienes participan, tenemos por un lado, bueno, los productores, ¿no es cierto? Las personas o sea, las empresas que producen, fabrican, distribuyen o venden, o sencillamente importan, distribuyen y venden elementos en un mercado particular, ¿ya? Tenemos por otro lado los consumidores, o sea, las personas naturales cuando es un consumidor domiciliario, o cuando son empresas y son consumidores industriales, ¿no es cierto? Tenemos los gestores de residuos, que son los actores que hacen la recolección normalmente y la gestión previa a la valorización. Tenemos los valorizadores, que es como la planta de reciclaje, las plantas de reciclaje que pueden no estar en Chile, ¿cierto? Tenemos una figura que es por lejos la más emblemática como a nivel de REP, porque es un actor nuevo que se debe crear para poder funcionar, que son los sistemas de gestión o los sistemas integrados de gestión. Y finalmente tenemos al Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente como entes reguladores
y a las municipalidades como un aliado desde el sector público también, porque también están vinculados a la gestión territorial de sus residuos y por lo tanto van a tener relaciones con estos otros actores porque están todos con el mismo interés de manejar residuos en un determinado lugar, ¿ya? Ahora, teniendo los actores, teniendo los principios y todo, ¿cómo opera esta cuestión? ¿No es cierto? ¿Cómo funciona la red? ¿Cómo podemos entender en una forma un poco más simple, más o menos cuál es la lógica? Y bueno, tenemos que partir al inicio de la cadena o desde por lo menos la perspectiva del productor, ¿no es cierto? Nosotros desde nuestras propias empresas estamos full máquinas, sobre todo en este periodo tan loco, eh, manteniendo el ritmo y el flujo de producción y de venta y de distribución, ojalá lo más presente posible. Y lo que hacemos es comercializar nuestros productos, ¿no es cierto?, en un mercado de consumidores domiciliarios industriales. ¿Ya? Y hasta ahí todo bien. Esta es la clásica mirada lineal de la producción industrial actual del siglo XXI incluso. Eh, el tema es qué pasa del consumidor en adelante, ¿no es cierto? Y sabemos que los consumidores tienen dos alternativas. Una vez que terminaron de usar nuestros productos, o los ponen en una bolsa negra y los mandan afuera en el camión, y se van a un relleno sanitario, un vertedero, o los pueden disponer en otros sistemas de recolección y gestión de residuos, que pueden ser diferenciados, como los contenedores, los puntos limpios, si voy a una tienda y me reciben un equipo antiguo y yo puedo llevarme uno nuevo. En el fondo, todos los lugares en donde yo puedo hacer una gestión de residuos que no sean la bolsa de basura, pasan a ser como un sistema de gestión de residuos o el mundo de gestión de residuos, como por ponerlo en contraste con el relleno sanitario, ¿ya? Y efectivamente acá hay un flujo de cosas que permite que se recuperen las materias primas, se remanufacturen cosas o se transformen en energía y calor. Acuérdense que se puede valorizar energéticamente a pesar de que racionalmente o en la racionalidad ambiental está dentro de lo más bajo en la pirámide de la jerarquía de residuos, pero sigue siendo mejor que mandar las cosas al hoyo, ¿ya? Cómo los productores, y aquí viene el tema de la red, porque la responsabilidad extendida del productor lo que dice es, bueno, usted como productor tiene que hacerse cargo de los residuos que se están yendo o al relleno sanitario o al mundo de gestión de residuos. El ideal y lo que todos queremos es que se vaya al mundo de gestión de residuos para que las cosas se reciclen, se recuperen y empiece todas las potenciales innovaciones que pueden aparecer en el mundo de economía circular, entre otros. Y lo que establece la REP, el concepto como tal, es que el productor debe crear una figura nueva, una entidad nueva, una organización nueva, con figura jurídica nueva, llamada Sistema de Gestión o Sistema Integrado de Gestión, los famosos SIG, ¿ya? Estas figuras, como se ve aquí, pueden ser de carácter individual o de carácter colectivo, es decir, lo puede hacer un solo productor o lo puedo hacer entre varios productores. Y si lo hago entre varios productores o un solo productor, en ambos tengo que crear un directorio, porque es una organización con estatutos y con una figura legal. Y también tengo que tener algún tipo de administración, que es quien se va a hacer cargo, por un lado, de velar que el sistema de gestión, esta organización, sea sin fines de lucro, o sea, que mantenga una contabilidad y una trazabilidad de los flujos financieros, pero al mismo tiempo su core y el por qué nace es gestionar o tratar, organizar y financiar con los gestores de residuos para que ellos puedan captar, ¿no es cierto?, los distintos residuos de los productos que estamos comercializando y por ende poder lograr hacer una recolección y una valorización según los principios de la jerarquía de los residuos, ¿ya? No exento de eso, es importante entender que el mundo de la gestión de los residuos reciclables también genera residuos, también genera basura, también genera cosas que no se pueden reciclar porque obviamente si yo estoy recibiendo determinados productos y tienen algunos componentes que no se van a reciclar, yo igual tengo que sacar el residuo que va a relleno sanitario, entonces hay un flujo que también va para acá arriba, lo cual significa que este sistema tiene cierta eficiencia, hay un máximo posible de capacidad de reciclaje. Después de eso hay un resto, un remanente que termina yéndose igual como residuos normales. ¿Y cómo se llama esto? Y por lo tanto,
tenemos que tener foco de cómo poder potenciar esto, ¿no es cierto?, los gestores. ¿Cómo funciona el sistema en concreto? El sistema de gestión va a buscar contratar la cantidad, licitar la cantidad de gestores que requiera para poder alcanzar a cumplir las metas que tiene que, por responsabilidad, hacer para sus productores. Y al mismo tiempo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser quien vela porque esto se haga realidad, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Se hace un chequeo doble, ¿no es cierto? Un balance de materiales entre lo que tiene que reportar cada uno de los gestores y valorizadores registrados en toneladas, lo mete en el RED-C, y al mismo tiempo el sistema de gestión también logra incorporar en el RED-C, ¿no es cierto?, el registro de toneladas que lleva que han traído los gestores que ellos han estado contratando. Y así hacemos el match entre lo que dice uno y dice el otro y podemos generar este balance de materiales o balance de productos prioritarios, ¿ya? Aparte de eso, también está la Superintendencia de Medio Ambiente, que es quien fiscaliza, por ejemplo, que los gestores estén autorizados, estén funcionando, estén acorde a las exigencias de la normativa, y al mismo tiempo también que los sistemas de gestión estén cumpliendo con su quehacer, y como que finalmente ellos también son los que van a cursar las multas en caso de no cumplimiento, ¿ya? Hay un último rol importante de mencionar, que es en las municipalidades. Las municipalidades se encuentran ¿cómo se llama esto? Perdón. Las municipalidades tienen el rol de gestionar los residuos dentro de su comuna, y por lo tanto tienen la potestad de decir qué infraestructura se puede instalar o no en la propia comuna, y por lo tanto, de alguna manera lo que establece la REP es que las municipalidades pueden hacer convenios con estos sistemas de gestión para poder autorizar, por ejemplo, instalación de contenedores y otras cosas que los gestores debiesen hacer, ¿ya? Este es como el flujo general de cómo se mueven los residuos y qué es lo que busca la REP, y cómo vemos que crea toda una mecánica y todo un esquema organizacional que es el que permite que finalmente el flujo de residuos trate de ir para allá, ¿ya? Otra de las cosas que tiene que hacer este sistema de gestión es también ayudar a sensibilizar a los consumidores, que es otra patita clave dentro de este mono, en donde vemos que ellos son finalmente los que nos pueden ayudar a que haya mayor recolección y mayor valorización, y por ende mayor facilidad de cumplir las metas, y por ende mayor eficiencia en costos al respecto en torno a este esquema nuevo. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada actor entonces, dado este flujo? Por un lado tenemos que los productores de producto prioritario son aquellos que enajenan por primera vez un producto en el mercado, ¿ya? Y aquí es importante mencionar que el concepto es enajenar más que solo comercializar, porque lo que busca la REP es reconocer en qué minuto existe un cambio de propiedad dentro del producto. Entonces, por ejemplo, caso 1, yo soy productor, fabrico, voy a decir un ejemplo, ¿no es cierto? Fabrico celulares acá en Frutillar, tengo una tienda, voy y los vendo y los comercializo, ¿no es cierto? Eso ahí yo estoy a través de mi tienda vendiendo, y ahí hay un cambio de propiedad, ¿no es cierto? Las personas, los consumidores compran esos teléfonos y se los llevan. Una alternativa 2 es, bueno, yo tengo la tienda, importo productos y los vendo a través de mi propia tienda, y también estoy enajenando, ¿no es cierto?, por primera vez. Pero también puede pasar que, por ejemplo, yo me traje algunos celulares y los estoy regalando, ¿ya? Ese regalo, esa entrega gratuita, también es una enajenación que no tiene una transacción económica, pero que sí efectivamente sucede un cambio de propiedad del producto, y por lo tanto también se debe registrar como un peso del producto prioritario, ¿ya? Otro elemento también puede ser que yo importo de un tercero y lo vendo a través de otro tercero. Entonces, lo que muchas veces pasa como con los modelos de retail, que hay empresas que importan y que enajenan a través del retailer o del tercero comercializador, y en esa primera enajenación también ya queda registrado como producto prioritario, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos casos como más generales, y el tercero tiene que ver con importar los productos para uso profesional. Y ahí yo creo que igual es bueno verificar, pero en estricto rigor, cualquier empresa que importe equipamiento para ocuparlo
ya sea como modelo de negocios de arriendo de cosas, por ejemplo, routers para poder entregar internet, como equipos para las personas que trabajan en la empresa, también, entre comillas, debiesen declararlo, ¿ya? Pero obviamente es un poco más engorroso cómo se ve esta lógica. Además, cada productor debe estar sí o sí registrado en un sistema de gestión, ¿ya? Y eso también es por ley y es lo primero, y es un poco la conversación en general de lo que estamos teniendo también en el APL, cómo creamos un sistema de gestión para que todos, cuando parta la APL, ya estemos listos con esto, que es parte de los desafíos más complejos dentro de la implementación, ¿ya? Aparte de eso, los productores prioritarios tienen que cumplir con 4 obligaciones. No me voy a detener a leerlas todas, pero yo creo que las principales tienen que ver con que hay que organizar y financiar la recolección, hay que estar registrado, hay que asegurar que el tratamiento sea a través de gestores autorizados y hay que cumplir las metas de recolección y valorización, ¿ya? Por otro lado, dentro, como les mencionaba, de cuando uno es productor, existe la relación con actores que son comercializadores o distribuidores de mis productos, ¿ya? El productor entrega a un tercero sus productos para que sean distribuidos y comercializados. Muchas veces esa entrega incluye una enajenación, es decir, el retail termina muchas veces comprando los productos para después ellos comercializarlos, y eso ya genera la primera entrada en el mercado, a pesar de que todavía no están los usuarios finales, ¿ya? Por eso los supermercados, los retailers, son los principales canales de comercialización y donde muchos productores comercializan, pero no son ellos directamente los que están vendiendo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que establece, entre comillas, la ley? Y es algo que, de nuevo, hay que discutir para el decreto supremo, no está establecido al 100% y tampoco es algo que vaya a ser así, pero lo que se propone es que los comercializadores y distribuidores tengan una determinada superficie destinada a la venta de producto prioritario. Tienen que, por un lado, disponer una instalación de recepción y almacenaje, o sea, hay que tener un espacio para recibir, y además aceptar sin costo la entrega de los productos prioritarios por parte de los consumidores, ¿ya? Esto está así en el artículo 33 puesto de manera muy directa, eh, y un poco lo que sucede es que dependiendo del tipo de producto prioritario, hay algunas veces que hace sentido que los comercializadores y distribuidores lo hagan, y hay otras en que quizás no es tan necesario, sino que el convenio va a venir más por el trabajo con las municipalidades, ¿ya? Pero aquí en el fondo lo que tenemos que tener claro es que existe la posibilidad de que nuestras tiendas puedan requerir de espacio para esto, eh, dependiendo del caso del tipo de residuo que se está generando, ¿ya? Tenemos entonces el rol de los productores y de los comercializadores y distribuidores, y ahora nos vamos a lo que es el Sistema Integrado de Gestión, o los famosos SIG. El Sistema Integrado de Gestión se establece como un mecanismo instrumental para que los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones establecidas por la red, ¿ya? Y aquí, cuando dice mecanismo instrumental, es efectivamente lo que les explicaba antes, que tiene que ver con que es una figura legal, de persona jurídica, o sea, es una organización nueva que, a lo que hemos visto y lo que es el sistema envase embalaje, una corporación sin fines de lucro, tienen que ejecutar todas las acciones necesarias para cumplir las metas, y lo hace en nombre de los productores. No distribuye utilidades, ¿no es cierto? Porque les decía, es responsable ante la autoridad. Ojo, la autoridad no va a ir a multar a cada uno de ustedes como empresa directamente, sino que va a hablar con el SIC, ¿ya? Y el SIC es el que finalmente va a decidir cómo reparte esas multas, y el SIC es finalmente como el que va a estar atento de que esto suceda, ¿ya? Y lo otro es que su único fin exclusivo es la gestión de los productos prioritarios, los residuos, y está integrado solo por productores. Y como les decía, hay dos distinciones. Yo lo puedo hacer de manera individual o lo puedo hacer de manera colectiva. Y cuando es individual, ¿no es cierto? Yo soy un solo productor, creo yo mi propio sistema de gestión, creo la figura legal, creo un directorio porque tengo unos estatutos, contrato a Pedrito, que es el que está en el mismo escritorio donde estoy yo, entre comillas, cumpliendo este rol, y ellos, y mi sistema de gestión se hace cargo, ¿no es cierto?, administra la relación con los gestores. Y también el flujo financiero para que las cosas se mantengan sin fin de lucro. Por otro lado, tengo los productores, cuando más de uno se asocian,
porque comercializan el mismo tipo de producto y se crea un sistema colectivo que tiene la misma lógica que el individual, solo que obviamente se agregan más actores y por lo tanto hay ciertos elementos de coordinación que también hay que considerar para poder hacerlo realidad. ¿Cuál es el tema de hacerlo individual o colectivo? La verdad es que no hay una fórmula certera para decirlo, pero lo que se ve en general y como a nivel de experiencia internacional, se ha buscado promover lo colectivo porque en estricto rigor trato de hacer economías de escala y eficiencia en algunas cosas, sobre todo en términos de cómo buscar entre varios los mismos residuos. Si bien la rep yo puedo comercializar un producto de una marca en particular, para poder cumplir mi meta no tengo que necesariamente volver el mismo producto con la misma marca, sino que pueden haber, por ejemplo, botellas plásticas y estas botellas plásticas pueden ser de distintas empresas, pero lo que me interesa es la recuperación de la botella, por lo tanto puedo cumplir mis metas haciéndolo en conjunto, ¿ya? Y aquí también hay una distinción que también lo ha hecho el ministerio sobre todo, que cuando son SIC individuales lo que se va a tratar de fomentar es que sean industrias que tengan muy claro el ciclo de sus productos y el cierre sea más o menos fácil, cosa que su meta la puedan cumplir recolectando solo residuos que son de su propia marca, ¿ya? Esto es lo que hemos estado viendo en los neumáticos. Puede ser algo polémico en alguna medida o no, pero es un poco la lógica que se ha ocupado, es potenciar los sistemas colectivos, ¿ya? También es probable y es un poco, ¿no? Yo se los digo desde la teoría, no desde la práctica pura, pero los sistemas individuales pareciesen ser más caros porque obviamente significa asumir la carga de costos de recolecciones grandes como un solo actor. Pero también hay empresas que son tan grandes o tienen tanta presencia en el mercado que también hace sentido que exploren esa alternativa, ¿ya? ¿Cuál es el rol de los gestores? Los gestores de alguna manera tienen que estar autorizados, registrarse en el REDC, registrar y básicamente entregar toda la trazabilidad de su operación anual, desde la naturaleza de los residuos que procesan, el volumen, la cantidad, los costos, el origen, el tratamiento y el despido de residuos a través del REDC. Hay una particularidad que es una mención especial que está que es la incorporación de los recicladores de base. Tienen una definición especial dentro de la ley, son reconocidos como gestores y tienen dos exigencias mínimas a ojos de la ley, no a ojos del sistema REP. El sistema REP ahí tenemos harto que trabajar en conjunto, así que eso también se viene como parte del proceso, pero en general lo que está haciendo el ministerio es hacer que los recicladores de base se certifiquen a través de un proceso que asegure que tengan las competencias necesarias para ser gestores de residuos, ¿ya? Que obviamente no basta solamente con hacer certificaciones, sino que hay que hacer un trabajo más en conjunto, pero ahí es donde de alguna manera los sistemas integrados de gestión van a empezar a tomar roles que estamos viendo que hoy todavía no están visibles, pero que el día de mañana forman parte de lo necesario para poder cumplir con la ley, ¿ya? El rol de los actores públicos tampoco me voy a detener tanto, más que nada el ministerio es quien dictamina los reglamentos, las metas y finalmente está fiscalizando. Y en el caso de las municipalidades podemos ver que hay formas de generar convenios, pero en realidad su principal rol es emitir permisos para operar las instalaciones de recepción y almacenamiento en espacios de uso público. Entonces, si un gestor o alguien quiere poner contenedores de reciclaje, campanas de reciclaje, es con la municipalidad con quien hay que hablar, y por lo tanto los sistemas de gestión debiesen acordar con ellos convenios. Rol de los consumidores, no menor, ultra simplificado, pero ultra complejo de cumplir a veces, es que separen los residuos en origen y que los entreguen en los lugares de recolección establecidos por los SIC. Son dos cosas súper obvias que uno piensa que se deben tener, pero que en la práctica no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque vemos que la cultura de reciclaje obviamente todavía hay mucho que trabajar, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona la REP en términos económicos? Porque yo partí hablándoles de que es un instrumento de gestión económica al final de cuentas, y ahí volvemos un poco al esquemita que les mostraba antes, y en vez de mirar el flujo de materiales, es ver dónde se van los residuos,
tenemos que entender dónde aparecen los costos, ¿ya? Y por una parte tenemos todo lo que pasa desde el consumidor hacia la gestión de residuos, en donde vemos que tanto disponer las cosas en relleno sanitario como mandarlos a gestores tiene algún costo de algún tipo de transporte o de logística, ¿ya? Y en muchos casos estos costos los asumen los consumidores o las propias municipalidades, pero después cuando estamos en el mundo de los gestores, los que tienen que recolectar los residuos reciclables, también nos damos cuenta que hay costos de disposición cuando ponemos un contenedor o un punto limpio, porque ese contenedor alguien lo tiene que cuidar y mantener y por lo tanto tiene algún tipo de costo. Después están los costos de transporte, ¿no es cierto? De llevar las cosas quizás a zonas intermedias, en donde podemos hacer puntos de acopio o pretratamiento, que también tienen obviamente un costo de gestión. Y finalmente está el llevarlo a las plantas de valorización, en donde muchas veces también existe una venta, ¿ya? No es en todos los productos prioritarios, pero en algunos existe una compra de ese residuo y por lo tanto se genera un ingreso para el gestor que también puede ser considerado cuando se relaciona con el sistema de gestión. A su vez, el sistema de gestión, que es el ente que tienen que crear los productores y que es sin fines de lucro, va a asumir los costos de la gestión de residuos, porque va a organizar y va a financiar, ¿no es cierto?, a los productores, a los gestores, para que puedan cumplir las metas establecidas, ¿no es cierto? Entonces, de partida aparece el costo de la gestión de residuos, que es un elemento que hay que considerar, pero además también el sistema de gestión va a tener una administración, ¿ya? Que es lo que vemos, si es que están familiarizados con el sistema de envase y embalaje. Hablar con Isidro o hablar con la Natalia significa que ellos están contratados y están con trabajo full time y eso obviamente está siendo financiado por parte de los productores, ¿ya? Y al mismo tiempo también se genera un directorio y dentro de la administración de lo que está pasando también va a aparecer probablemente un componente de comunicación y educación y sensibilización que es no menor, ¿ya? Les diría que es parte de los presupuestos como visto en Europa y en otros lados, el componente comunicacional es bastante también, se invierte por lo menos un buen porcentaje de los recursos en eso porque lo que se necesita es la sensibilización de las personas para que el sistema de reciclaje sea más eficiente y no termine sacando tantas cosas mezcladas como chatarra o basura que se vayan al relleno sanitario y por lo tanto hayan menos toneladas disponibles y se vuelva más caro, ¿ya? Ahora, esta gestión de residuos también puede de alguna manera, como les decía, generar un ahorro en la medida en que yo también puedo descontar el ingreso de la venta de algunos materiales y eso lo tengo que hacer a través del gestor, ¿no es cierto? O sea, el sistema de gestión puede decirle al gestor, oye, tú estás llevando tanto, me cobras tanto, pero yo sé que por ese tanto te pagan tanto, por lo tanto descuéntamelo de la factura para que el precio final siga siendo el mismo, tú ganes lo que quieres ganar, pero en la práctica ese material que tú estás llevando, que yo estoy pagándote para que lleves, está generando un retorno, un ahorro que yo quiero también sentir ese beneficio, ¿no es cierto? ¿Y en qué se traduce finalmente esto? En que el productor, ¿no es cierto?, por lo que estamos viendo, tiene que asumir 1, 2, 3 y 4 elementos, que 3 son costos y uno puede ser un potencial ingreso. ¿Cómo yo puedo financiar esto? Y aquí es donde viene la lógica económica de la red. La ley establece que como productor yo puedo agregar al precio de mis productos una pequeña tasa que refleje el costo de la gestión de ese residuo y traspasárselo al consumidor, ¿ya? Lo que se llama la famosa ecotasa, acá en el esquemita está puesto como el fee, el ecofee o el fee de cobrar, ¿no es cierto?, este porcentaje, que me permite, ¿no es cierto?, inyectar los recursos al sistema de gestión y que por lo tanto el circuito se autofinancie. Y es por eso en parte porque el sistema de gestión es sin fines de lucro, porque yo necesito determinar cuánto es este fee, ¿ya? Y si yo fuese malintencionado, podría decir, bueno, ese fee son 10 pesos, pero esos 10 pesos en realidad necesito 6 para poder financiar mi cuestión y hay otros 4 que agregué porque podía agregarlos y los puedo generar como una especie ¿cómo se llama esto? De retorno financiero que no debiese suceder, por eso es sin fines de lucro, ¿ya? Ahora, si hacemos un doble clic en esto y tratamos de ver
un poco más en detalle cómo nace este concepto de gestión de residuos y cómo se asume este costo. Si miramos al sistema de gestión, lo que vamos a ver es que más o menos, y esto es de nuevo algo súper teórico, pero a grandes rasgos los costos que va a aceptar el sistema de gestión van a ser en parte la gestión de los residuos, ¿no es cierto?, los gastos que tenga que hacer en comunicación, sensibilización y todo lo otro que tiene que, hacer, que ver que no es hacer la recolección y la valorización, y también los costos de administración. Al mismo tiempo debiese haber un ahorro en algunos productos prioritarios por la venta de los aparatos comercializados, ¿ya? Voy a hacer un pequeño paréntesis porque alguien levantó la mano, no sé si fue sin querer, pero si tienen dudas o consultas, de repente las pueden poner por el chat para no parar y para poder seguir con los tiempos porque estamos un poquito justos, ¿ya? Llevo 39 minutos y ya me quedan 20. Entonces, retomando, el sistema de gestión tiene esta estructura de costo, y cómo se relaciona esto con el fee, es que la relación tiene que ver que el fee que yo voy a poder cobrar, yo como productor voy a tener este costo. Mi sistema de gestión me va a decir, usted, para hacerse cargo de sus productos prioritarios, le voy a cobrar, le voy a dar un ejemplo, 10 pesos por kilo. Entonces yo estoy poniendo 100 toneladas, ¿no es cierto? Eso me va a dar un monto total de costo que voy a tener que financiar ese año, y ese monto total yo lo puedo dividir por el número de productos que estoy comercializando, y así puedo hacer que cada producto que estoy vendiendo logre apalancar los recursos que después tengo que traspasarle al sistema de gestión, ¿no es cierto? Y si hacemos un triple clic para poder tratar de entender, porque la incógnita hoy en día es cuánto va a ser la gestión, el costo de la gestión de los residuos. En parte, este elemento va a ser apalancado por 3 variables. Una es el acceso al residuo, el access to waste, que se llama, que tiene que ver con esa interfaz entre que se genera el residuo, la persona, el consumidor lo generó, y efectivamente hay una capacidad rápida de poder recolectarlo y de forma barata, ¿ya? Yo creo que el caso, por ejemplo, de quizás el vidrio, con el acceso a las campanas, puede reflejar un acceso fácil que muchas veces las personas terminan accediendo y haciendo, y las campanas se llenan de vidrio, y hay como un circuito más o menos accesible. Las otras, pero para otros residuos puede ser más complejo, ¿no es cierto? En el caso de los refrigeradores, del aire acondicionado. Las otras variables tienen que ver con la logística, es decir, cuánto yo puedo, ¿cómo se llama esto? Gestionar y acopiar y preparar y pretratar, y que está muy asociado al resto de costos que probablemente los gestores van a cobrar. Y finalmente el transporte, que es otra de las variables que en caso de Chile puede ser súper relevante dadas las distancias y dado que casi todo se mueve en rutas de camiones, ¿ya? Entonces, esto es más o menos la mirada más económica o cómo funciona el instrumento económico de la red, y es súper importante tenerlo presente porque parte de las cosas que son complejas es que este fee o esta ecotasa no siempre se la puede traspasar en 100% al consumidor. Por lo tanto, existe la probabilidad de que parte de lo que este fee debiese captar lo voy a tener que tratar de apalancar desde otros lados, ¿ya? Esto pasa para industrias que son muy sensibles. Entonces, si es que mi fee son 2, 10 o 100 pesos, quizás no es difícil de incorporar cuando estoy hablando de un neumático o una batería que puede costar, no sé, voy a dar un ejemplo, pero 50.000 pesos o 20.000 pesos, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí 10, 100 pesos pueden ser poco relevantes, pero si esto va a significar que una lata de bebida va a costar, de 600 va a costar 700 pesos, puede ser bastante complejo de traspasar 100% ese costo, ¿no es cierto? Un tema de competitividad. Entonces, esto aquí es algo que se va regulando en el tiempo. De hecho, durante mucho rato las ecotasas fueron medio incógnitas hasta que ya tenían la data suficiente en los países donde han implementado la red como para poder ver que esta ecotasa fuera estable y fuera más o menos razonable. Y depende mucho, como veíamos, de una estructura de costos que en parte yo puedo manejar, porque yo puedo hacer que mi administración sea lo más eficiente posible, contrato la cantidad justo de equipo o alguien súper eficiente. También puedo tener cierto control de gastos en las comunicaciones y la sensibilización y los planes de educación que quiera hacer,
pero en la gestión de los residuos es mucho más complejo, porque el acceso a los residuos no siempre es tan fácil, no siempre está en la infraestructura, y las logísticas y los transportes, dependiendo de la región de Chile donde estoy, también pueden variar. Por lo tanto, una de las grandes incógnitas a puertas de que se implemente la REP es cuánto van a ser las ecotasas. Y eso no lo vamos a saber hasta que nos estén dando, pero igual se pueden hacer ciertas estimaciones jugando con esta mirada, ¿no es cierto?, un poco más teórica, pero que nos permite entender finalmente para dónde va el asunto y cómo esto nos va a impactar, ¿ya? Depende mucho del formato operativo de recolección y las alternativas de valorización, eso es 100%, y es parte un poco de las conclusiones de esto y por qué es importante que estemos también interesados en entender quiénes están haciendo la gestión de residuos, por ejemplo, electrónicos, ¿ya? ¿Cómo se determina cuánto se debe recolectar y cuánto se debe valorizar? Que es otro de los elementos importantes. Y para eso hay que entender que dentro de la red hay varios cuerpos normativos que van surgiendo. La ley en sí misma es un gran cascarón, un gran marco que determina principios y ciertas exigencias que tienen que ser, pero en la práctica, para poder entender el número, por ejemplo, de toneladas que voy a tener que recolectar, ya nos vamos a los reglamentos que se generaron, y dentro de los reglamentos se establece uno que permite crear lo que se llaman los decretos supremos, ¿ya? Aquí no me voy a tener tanto en los tiempos, pero es más o menos alrededor de un año el tiempo que se demora en la realidad el crearse un decreto supremo, dependiendo qué tan fácil es el proceso de participación ciudadana, de levantamiento de información y datos, etc. Entonces, lo que estamos viendo es que, dependiendo del producto prioritario, hay más o menos información y más facilidad de hacer el decreto antes o después, y por eso el Ministerio ha entregado cierto cronograma con cierto orden de prioridades, porque al final lo que están haciendo es avanzar en este proceso que se puede ver engorroso, pero que también es parte de lo que hay que hacer para poder chequear que todo esté acorde, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de un decreto supremo, va a fijar metas de recolección y metas de valorización a los productores. Y el productor es quien le va a solicitar cumplir la meta a su sistema de gestión. El sistema de gestión va finalmente entonces con los gestores negociar costos por recolectar los productos prioritarios, es decir, por recolectar las 1000 toneladas de los 10 productores que conforman mi sistema de gestión. Y también va a haber costos por valorización, lo que pasa después, porque como hay dos metas, puede suceder de que hay una meta de recolectar las cosas y después hay una meta distinta de valorizarlas, ¿ya? Que puede parecer contraproducente, pero que en una lógica de gradualidad es mejor que desarrollemos el músculo para recolectar las cosas, a pesar de que no podamos valorizarlas todas, pero ya las tenemos todas concentradas en lugares con manejo y con gestión, ¿ya? Además se incorporan algunas exigencias, temas como el etiquetado, la información sobre los costos, estrategias de comunicación, cómo prevenir que se generen residuos, fomentar la entrega separada en origen, la limitación de sustancias peligrosas, exigencias de ecodiseño y otros elementos que también, yo para simplificarlo creo que es bueno verlos como todo lo que la economía circular plantea, más allá de como el cierre del ciclo a través del reciclaje, muchas veces van a aparecer en estos elementos que van a complementar que sea más fácil o recuperar los elementos o generar menos basura, ¿ya? Menos residuos, ¿ya? Y aquí, como ya para ir cerrando, me voy a adentrar en lo que es los aparatos eléctrico-electrónicos, como están todos más familiarizados, igual voy a avanzar un poquitito más rápido en esto, pero está la definición de qué es un aparato eléctrico-electrónico. Son equipos que funcionan con corriente eléctrica o campos electromagnéticos. Incluyen a todos los aparatos que generan, transmiten y miden tales corrientes y campos electromagnéticos, y también son los que utilizan tensión nominal no superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 en corriente continua. Esto es una definición ultra formal de como los estándares internacionales, entonces tampoco es nada mucho que innovar acá, ¿no es cierto? Y dado que esa descripción pone en el mismo cajón a tanta diversidad de distintos aparatos, es que también se tiene que hacer una siguiente clasificación de estos aparatos, y que en la red se determinaron 6 categorías. Las categorías tienen que ver mucho por la naturaleza del tipo de aparato que es,
Entonces vemos que de las 6, los primeros 4 hacen alusión a ciertas familias de productos como intercambio de temperatura, refrigeradores, aire acondicionados, que manejen gases o fluidos que permitan hacer intercambio de temperatura. Después tenemos las monitores y las pantallas, que están 100% dedicadas solamente para proyección de imágenes y que sean de sobre 100 centímetros cuadrados, también entran en esta categoría. Los paneles solares fotovoltaicos, las lámparas, y después viene la categoría 5 y 6, que son grandes aparatos y pequeños aparatos, y básicamente el criterio de corte es las dimensiones del aparato. ¿Ya? Por ejemplo, un microondas o una cafetera o un hervidor van a entrar en una u otra categoría dependiendo de eso. ¿Ya? Estoy silenciando. ¿Por qué es importante hablar de los residuos de aparatos eléctrico-electrónicos? Porque hay una correlación súper directa entre aumento del desarrollo económico con el consumo de aparatos eléctrico-electrónicos y de tecnología. Se espera que las tasas de generación de RAE propiamente tal estén dentro del 4% anual. Bueno, vamos a ver cómo anda el otro año, pero en general es un elemento que se está transformando en una plaga y que no nos hemos dado cuenta. Hay tantos más aparatos todos los días y necesariamente complejos de procesar. Entonces, lo que quiere reflejar acá esto un poco es que nos estamos llenando de chatarra electrónica. Se estima que hay alrededor de 4.500 torres Eiffel en peso anualmente, dando vuelta y terminando en lugares no necesariamente de gestión de residuos, y que nos trae que en el mundo hay un promedio de 6,1 kilogramos de RAE por habitante. En Chile estamos en 8,7. Para variar, Chile tenemos como estas estadísticas que destacamos por algo que no necesariamente es lo más positivo. Y en realidad, de todo eso que se genera, que son alrededor de 168.000 toneladas, solo un 3,4% se recupera o se recicla. Y aquí está lo relevante, porque los aparatos eléctrico-electrónicos concentran varios metales y varios plásticos que son súper valorizables, ¿ya? Y se estima ahí que hay un buen impulso económico al poder generar una revalorización de productos que material y físicamente tienen mucho potencial de ser revalorizados y de mantener su valor en la cadena durante más tiempo, ¿ya? Lógica que hoy por hoy no se cumple tanto porque en general estamos más concentrados en generar cosas que se descarten, ¿ya? Y el contraste o la paradoja es esta, que al final yo en una tonelada de oro sacado de la tierra de una mina, saco 5 gramos de oro por tonelada, y si tengo una tonelada de celulares saco 400 gramos de oro. Entonces hay diferencias sustanciales en cómo puedo hacer minería urbana, que se llama, para poder recuperar los aparatos eléctrico-electrónicos y tener un potencial modelo de negocio, ¿ya? Obviamente esto no sucede con todos los aparatos eléctrico-electrónicos. Si yo pesco un hervidor, el hervidor casi no tiene metal y tiene plásticos que son en general de una calidad súper baja, porque tienden a ser ya un recuperado de otras cosas, ya viene con algo medio reciclado, y por lo tanto los hace súper difíciles de volver a inyectar como material y pierden sus propiedades, etc. Y por eso vemos que son estas carcasas duras que se rompen y se quiebran de forma muy espontánea, ¿ya? ¿Cuál es el tema con los aparatos eléctrico-electrónicos? Y aquí, esto es lo último ya más complicado que les voy a mostrar ya para después ir cerrando, pero tiene que ver con entender en qué minuto los artículos o los aparatos eléctrico-electrónicos se van convirtiendo en residuos, ¿ya? Y para eso podemos mirar de nuevo toda nuestra cadena, en donde tenemos la importación y la producción, ¿no es cierto? Distribuimos, comercializamos, utilizamos y después tenemos el fin de vida. Y lo que nos damos cuenta es que si queremos trazar cuánto es lo que se está generando acá, tenemos que igual ir aguas arriba para poder entender cuánto están llegando, ¿no es cierto? Porque al final la cantidad de residuos, entre comillas, va a depender de la cantidad de aparatos que están dando vuelta en un territorio. Entonces, para eso nosotros primero tenemos que entender que hay una producción y más que nada hay una importación. O sea, casi el 95% de los aparatos eléctricos que circulan en Chile vienen desde importaciones. Por lo tanto, yo puedo saber por un lado cuánto
son las toneladas que están ingresando al país, si es que puedo mirar las cifras de importación, ¿cierto? Pero una vez que lo importé, no necesariamente está siendo enajenado. Entonces también tengo una conexión con la comercialización. Y ahí viene un poco lo que se ha ido conversando el último tiempo sobre las declaraciones de producto prioritario, que debiesen ser el elemento que nos permite determinar cuánto es lo que efectivamente está yendo al mercado, ¿ya? Pero una vez que sabemos cuántos aparatos están en el mercado, tenemos que entender el perfil de uso que tienen y la vida útil que tienen, porque un refrigerador, obviamente, no tiene la misma vida útil que un teléfono celular, y lo mismo pasa con otros artículos, y por lo tanto se van a convertir en residuos en periodos diferentes. Por lo tanto, si yo comercialicé un refrigerador este año, y además comercialicé un aire acondicionado, y además un teléfono celular, el aire acondicionado va a ser residuo en 15 años, el refrigerador probablemente en 10, y el teléfono celular probablemente en 2. Por lo tanto, hay una forma de tratar de convertir lo que está dando vuelta en el mercado en residuos que hoy por hoy no está tan claro, y por eso yo acá lo tengo con un signo de interrogación, porque cómo considero la vida útil cuando tengo infinitos tipos de vida útil no es tan trivial, y en ese sentido lo que hemos visto es que para dónde ha ido la tendencia a nivel mundial es que se están tratando de categorizar vidas útiles cortas, medianas y de largo plazo, y para eso hacer alguna distinción, cosa de poder determinar alguna forma un poco más estandarizada de cuándo, por ejemplo, las cifras de lo que entendemos que se está comercializando eventualmente se va a transformar en residuo, y por lo tanto vamos a saber que vamos a poder recolectar ese residuo, ¿ya? Es distinto a cuando uno ve un envase de embalaje donde uno sabe que casi siempre el envase cumple su función en el acto, ¿no es cierto?, de consumo, y de ahí pasa a ser automáticamente residuo. Pero como pasa con los neumáticos, con las baterías o con los aparatos eléctricos electrónicos, el uso del producto tiene una extensión mucho mayor, y por lo tanto el timing entre que se genera el residuo y que tengo que ir a recolectarlo no siempre va a ser match, y lo que necesitamos es entender cómo hacer esa fórmula, ¿ya? Entonces, quiero más que nada destacarles que es importante entender cuando hablamos de aparato eléctrico electrónico, de los AE, y cuando hablamos de RAE, ¿ya? Y lo paradójico es que puede ser que yo tengo mi teléfono, y mi teléfono está bueno, está perfecto, y lo quise cambiar y lo guardé en el cajón porque quería tenerlo de recuerdo por si se me echaba a perder el nuevo, y ahí automáticamente pasa a ser residuo probablemente, porque ya no lo estoy ocupando, y a pesar de que el aparato está bueno, ya no está siendo utilizado, ¿ya? Y podría perfectamente llevarlo a valorización, a reciclaje, entre otros, y incluso en un modelo más avanzado podría ser refaccionado y vendido en segunda mano si es que se puede, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos entran en juego cuando hablamos de esto, y es importante entender que a diferencia de los otros productos prioritarios, no estamos hablando de solo una vida útil, estamos hablando de múltiples vidas útiles, y eso genera esta distinción entre entender cuándo se genera un residuo y cuándo no, ¿ya? Lo que nos lleva a que hay que poner un poco de énfasis en qué es lo que estamos declarando, es qué es lo que estamos diciéndole, y qué es lo que también se nos va a exigir, porque hoy por hoy está el segundo transitorio, que es donde se hacen las declaraciones, pero el día de mañana es el sistema de gestión el que va a hacer la declaración por los productores que están adheridos a su propio sistema, y por lo tanto lo que necesitamos es revelar, ¿no es cierto?, la cantidad de unidades comercializadas y el peso de los aparatos, ¿ya? Y ojo, esto es distinto, es solo el peso del aparato electrónico como tal. Todos los componentes y el envase y embalaje van aparte, ¿ya? Y es importante destacar que, por ejemplo, en el caso de los aparatos electrónicos, también vienen con un envase y un embalaje, por lo tanto, envases y embalajes también es un producto prioritario que los comercializadores o los productores de aparatos electrónicos también tienen que declarar, y se declara de manera aparte. O sea, yo lo ideal es tomar mi teléfono, pesarlo, medirlo, y además pesar el empaque para poder determinar cuántas toneladas de cartón o de plástico están viniendo a través de mi propio producto prioritario, ¿ya? Entonces ahí también es importante, porque lo que yo quiero saber es cuántas toneladas de aparatos electrónicos se comercializan separados por categoría, y además cuántas toneladas de envase y embalajes están yendo asociados a esas categorías, ¿ya? Lo mismo pasa con las baterías que se pueden sacar del aparato. O sea, las pilas, por ejemplo, si ustedes venden,
no sé, televisores con control remoto que vienen con pila, la pila también se tiene que pesar y registrar, ¿no es cierto? Y también puede que venga con su envase y etcétera, entre otros, ¿ya? Y solo como para poder cerrar y terminar las ideas, dado que van a haber metas de recolección y de valorización, es importante entender que los residuos que tienen mayor dificultad para ser recolectados, ya sea porque no están tan disponibles o otras cosas, van a significar mayor costo de recolección, porque o lo tengo que ir a buscar más lejos, o la forma de buscarlo es más costosa que lo normal, que es solo pasar por un camión por afuera y recoger la cuestión como está, ¿ya? O sea, si requiere un cuidado especial, ponte tú, significa que hay un personal, hay algún tipo de permiso, hay algún tipo de elemento que va a hacer que esa gestión sea más costosa. Lo mismo pasa con la valorización. Una vez que ya lo recolecté, también puedo tener productos que son más difíciles de desarmar y que por lo tanto requieren más tiempo de desarme o requiere de herramientas especiales o requiere de procesos especiales y eso también va a encarecer, ¿no es cierto?, nuestra gestión. Entonces lo que tenemos que entender acá es que el producto prioritario puede ser fácil de recuperar, sin embargo no es fácil de valorizar. Por ejemplo, se debe enviar a exportación al extranjero para ser reciclado o enviado a valorización energética, que ya tiene un costo mayor que solamente reciclarlo, ¿ya? Este mecanismo y esta lógica está pensada para promover el tema del ecodiseño de los productos prioritarios y eventualmente esto se va a incorporar también. Acá no está puesto en esta presentación porque ya es como una segunda derivada de lo que hemos hablado de REP hoy, pero en estricto rigor existe un concepto que se llama ecomodulación y que eventualmente vamos a estar discutiéndolo una vez que ya tengamos más claro que la red va a avanzar, las metas van a ser tanto y todo. Y lo que dice la ecomodulación es básicamente que los productos que tienen mejor desempeño ambiental van a tener descuentos o incentivos para poder tener una gestión mucho más amigable y por lo tanto va a ser más barato, ¿ya? El objetivo de esto, como siempre, y de nuevo aquí vuelvo a los principios esenciales que les conté al inicio de la charla, tiene que ver cómo prevenimos generar residuos. Si me están midiendo en peso, tengo que ver cómo puedo crear productos que tengan menos material, quizás. El mismo desempeño operacional, pero con menos materiales o con formas más fáciles de separar, reparar, valorizar, recolectar, entre otros, ¿ya? Y si se fijan acá, cantidad de material, forma del empaque, reparabilidad, facilidad de desarme, etc. Y además también eso me ayuda a aumentar su valorización post-consumo, por lo tanto afecta a las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí viene un poco esta lógica de mirar aguas arriba de qué producto estoy vendiendo y qué tan bueno puede ser el desempeño ambiental en términos de criterios de economía circular, como los que hablábamos la vez pasada, hacen sentido para que nuestros productos sean mejores o también cómo el modelo de negocios puede evolucionar hacia allá, ¿ya? Se los digo de una forma que suena súper bonito y como ideal. En la práctica tengo claro que es mucho más difícil, pero es importante entender que para acá es donde el carro está empujando, ¿ya? ¿Qué tanto lo vamos a empujar al inicio? Es parte de lo que tenemos que generar en la discusión de la gradualidad, pero eventualmente yo creo que después de las crisis que estamos viviendo, es muy probable que empecemos a hacer esta lógica más eficiente, sobre todo en el uso de recursos cuando ya van a ser más escasos, ¿ya? Y eso es lo que les quería como transmitir por hoy. Creo que en mi cronómetro me pasé, no, tengo justo 1 hora 01 minutos, ahí por si alguien lo quiere ver. Los residuos de aparatos eléctricos electrónicos son más o menos nuestra plaga del siglo XXI, pero en realidad también tienen un enorme potencial, ¿ya? Solo para cerrar, ahora dejo abierto para que dudas o consultas, les recuerdo, este contenido va a estar después disponible, vamos a poder hacerlo por empresas si es que lo ven como algo también útil desde esta propia lógica. También el ideal es que los que están acá puedan sentir que no es algo del otro mundo y también se pueda utilizar de manera interna y no tengan que depender de consultores como yo para poder quizás sensibilizar de esta forma, pero en estricto rigor está todo abierto. La idea de la PL es generar estas conexiones y también recordarles que les vamos a mandar una pequeña encuestita sobre qué les pareció la charla, el contenido y qué cosas creen que serían mejorar como para poder, obviamente, hacer un producto de mejor calidad que esté disponible para todas las empresas de la PL. Así que, dicho eso, y solo el último recordatorio de que los que se sumaron al final a la charla se metan al chat y puedan registrarse en el link. Ahí me lo estaban pidiendo.
Ahí lo acabo de reenviar para que quede registro de los que están ahí. Y con eso dejo abierta el micrófono a quien tenga consultas o dudas, o Vero ahí si quieres hacer algún cierre, y si no, damos por terminada la sesión de hoy. Ahí hay una mano alzada, me parece que lo oí. Lleva mucho rato, pero no sé si fue intencional. Ah, ok. No, fue un error. Tranquilo, tranquilo. Ya Eloy, no hay problemas. Nada, si no hay más consultas, o sea, o no hay consultas, más bien dicho, yo creo que damos por finalizada esta charla. ¿Vero? ¿Sí, Mariana? Hola, sí. Pero sabes que necesitaba, digamos, como aclarar, no sé, a lo mejor tengo la respuesta, pero quisiera verla con ustedes. Cuando tenemos un sistema de gestión, ¿no es cierto?, que es colectivo, si bien pueden haber, obviamente, solamente productores, ellos van a ver, digamos, productos prioritarios. La consulta es, ¿esos sistemas de gestión van a poder ver varios productos prioritarios o solamente están ligados a uno solo? En general, Mariana, están hoy día, o la experiencia que hemos visto fuera, son más bien dedicados a algunos productos prioritarios, o a una familia de productos prioritarios, porque en este caso, aparatos eléctricos y electrónicos abarcaría todos los productos y todas las categorías de ese producto prioritario, entendiendo que en él están contenidos muchos productos distintos. Sí, no, Pero yo me luego, refiero, sí, pero yo me enfoco un poco más. embalajes y neumáticos y así, en general, están hoy día avanzando en Chile de manera independiente. Sí, lo que pasa que lo que veo, Vero, es que, claro, nosotros a lo mejor como importadores, comercializadores de productos eléctricos y electrónicos, no solamente tenemos como producto prioritario el artefacto, ¿no?, sino que también está el envase de embalaje, también pueden haber pilas, ¿no es cierto? Batería. El tema, claro, batería. Y obviamente en nuestros productos, nosotros al comercializar y al colocar en el mercado, no solamente estamos colocando un refrigerador, sino también estamos colocando el refrigerador, más el embalaje, y tal vez en algunos casos podríamos estar colocando pilas y batería. Entonces, mi pregunta va, ¿eso implicaría que obviamente en este caso la empresa va a tener que estar asociada o tener 3 sistemas de gestión? ¿O estar, digamos, dentro de 3 sistemas de gestión? Ahí va mi pregunta. En la práctica, lo que está pasando es que sí. Hay un sistema de gestión que es solo para envase y embalaje, va a haber probablemente uno que sea solo para aparato eléctrico electrónico y otro solo de batería. Yo creo que porque se ha ido discutiendo así como producto prioritario, tiene que ver con el orden de la legislación. Lo que no impide que el día de mañana hayan sistemas de gestión que puedan ver más de un producto prioritario, pero eso va a depender mucho de la capacidad real de poder montarlo, porque se te empiezan a mezclar las cuentas, por así decir, porque de alguna manera lo que estamos asumiendo es que, por ejemplo, el sistema de envase y embalaje lo van a terminar formando los que les pega en el 80-20 solo envase y embalaje, que es un poco el caso de ustedes también acá, que acá estamos casi todos los que nos pega el 80-20 de aparato eléctrico electrónico. Entonces, sí, en la práctica, estar adherido a varios sistemas de gestión no necesariamente va a ser terrible, porque se va a traducir en que tú vas a tener una membresía al mes o al año y te van a cobrar, ¿no es cierto?, un monto para poder financiar la recolección, y yo básicamente tengo que estar pendiente que el sistema de gestión esté cumpliendo con eso. Entonces, para envase y embalaje en realidad es más que nada adherirse al que están armando los que tienen el cacho real de envase y embalaje, los que el 90% de sus toneladas, claro. Y en el caso de nosotros acá que estamos de aparatos eléctricos electrónicos, puede que alguien del mundo de envase y embalaje también tenga que venir para acá porque tiene algún aparato que está comercializando, y él se va a adherir un poco a las reglas del juego que armemos acá. Yo creo que esa es un poco la lógica también para perderle el miedo a que los sistemas de gestión no son nada del otro mundo. Va a haber una cara visible con quien hablar y con quien pelear, si es que esa es parte un poco de las preocupaciones, y también se les va a poder exigir que obviamente sean
más rentables financieramente. Yo aquí no... Y esa, Dale, Vero. perdón, y esa separación, Mariana, también está dada por la especialización que cada sistema tiene que hacer aguas abajo con las negociaciones que tiene que hacer con los distintos gestores para el tratamiento y valorización de los productos propios de cada sector. Porque si no, un sistema de gestión eventualmente tendría que estar haciendo cientos de convenios para recolectar distintos productos y de repente eso deja de ser eficiente en algún sentido. Lo que sí vemos que existe fuera es que si bien existen sistemas de gestión independientes y especializados por productos prioritarios, luego existen una especie de alianzas entre sistemas de gestión para que aquellos envases y embalajes, por ejemplo, que marginalmente pudiera recolectar un sistema de aparatos eléctricos y electrónicos, se traspasan luego al sistema de envases y embalajes y viceversa. También luego hay como alianzas colaborativas entre sistemas de gestión, teniendo cada uno por sí mismo grados de especialización y por lo tanto mayores economías de escalas y mayores eficiencias en su propio sector. Pero la respuesta debiera ser sí, en estricto rigor, debieran ustedes que también tienen envases y embalajes, todos los productos eléctricos y electrónicos, debieran ya estar pensando en incorporarse a un sistema de gestión una vez que esté en régimen. Tal vez, como decía Mauro, no vale la pena haber partido tanto antes, ni ser parte del directorio de ese sistema de gestión, porque a ustedes no les pega tan fuertemente, sino que más bien adherirse una vez que ya estén establecidas las reglas del juego de ese sistema integrado de gestión o de ese sistema colectivo. Sí, ahí yo no sé cuántas son las toneladas que tienen de envase y embalaje versus las toneladas de electrónicos, pero haría ese ejercicio como para también... Para calibrar, claro. Para calibrar y decir, oye, ya si nuestro 80-20 está acá el tema. Súper. ¿Alguna otra consulta o duda? Si no, pueden partir libres este jueves en la tarde. Sí, muchas gracias a todos, excelente convocatoria y como les comentaba en un inicio, les vamos a estar enviando el link del canal YouTube en donde van a estar disponibles todas las presentaciones. Eso, súper. Gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Chao. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao Mauro, que estés muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y el lunes, y el martes, Sí. y el otro viernes, y la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.